Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Yo quisiera comenzar el círculo de preguntas tratando de profundizar un poco en la vida de este personaje. Justamente estamos a puertas de celebrar, estamos a las vísperas de celebrar su bicentenario y lo que me gustaría preguntarle es, ¿qué ha podido usted entender de este personaje? Porque a través de nuestro pensamiento vemos que ha sido un poco olvidado. Muchos pensadores no lo conocen o los que somos más dilectos en leer estas obras un poco curiosas en la historia que fueron relegadas, justamente buscamos estos autores para tratar de sacar su pensamiento. Pero ¿usted por qué cree que Joseph de Maistre no va a ser leído por muchas personas, muchos intelectuales, o incluso no va a ser enseñado en muchas universidades? ¿Cuál es su apreciación? Muy bien, Nino. Hay dos elementos en tu pregunta. El primer elemento sería si es vigente de alguna manera el pensamiento de Demestre, más allá de mis descubrimientos y mis especulaciones, ¿no? Y la segunda, ¿me puedes repetir lo último que dijiste, por favor, que se me ha escapado? Claro, claro que sí. ¿Por qué Joseph de Maistre no va a ser considerado por muchos intelectuales o por muchas universidades? Y el otro elemento es el elemento, digamos, vamos a llamar así, filosófico-político. Yo creo que los dos se responden de la misma forma. Cuando yo tuve mi primer acercamiento con Joseph de Maistre, yo era un jovencito, había llevado el curso de ética, había leído a Kierkegaard y a Paul Ricoeur, eh, y estaba sumamente entusiasmado con la idea de la filosofía en relación con cosas místicas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces mi profesor, que ahora vive en un discreto aislamiento, por eso no lo voy a mencionar, mi profesor me sugirió algunas lecturas, una de ellas era Joseph de Maistre. Pero eso fue en una época en que de Maistre era un poco difícil de conseguir, ¿no? Y ahora que estoy tratando de hacer memoria, me parece que logré tener obras de Maistre que se habían publicado cuando eran especialmente poco atractivas a mediados del siglo XX. ¿No? Voy a mencionar más detalles porque creo que no enriquece para nada la conversación. Pero curiosamente, debo decirte, desde esa ya remota juventud y el día de hoy, de Mestre se ha convertido en uno de los referentes fundamentales para toda persona que estudia ciencia política y toda persona que estudia filosofía política. Y no porque lo diga yo esta vez, ¿no? Sino porque hay una cantidad enorme de estudios sobre de Mestre, pero estudios científicos, ¿no? Hechos con profunda seriedad, que han ido además aumentando en número, estadísticamente, la frecuencia y la profundidad científica de los estudios sobre el pensamiento de Demestre ha aumentado, ¿no? Tú eso lo puedes verificar viendo, digamos, ahora hay unos medios para certificar lo que te estoy diciendo. Un principal motivo por el cual se comenzó a leer a Demestre fue el acontecimiento de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Entonces ocurrió esto de que los liberales que gobernaban en Estados Unidos, pero también los liberales que gobernaban en Europa, trataron de encontrar la manera de crear una especie de cultura lo suficientemente vasta como para incluir a todos aquellos que no se sentían 100% felices con la caída del muro de Berlín, ¿no? Básicamente las personas que tienen ideas revolucionarias o, para llamarlas de una manera genérica, izquierdistas, ¿no? Entonces había que encontrar la manera de hacerles más encantador aquello que hasta ese momento llamaban demoliberalismo, ¿no? Porque el demoliberalismo, la expresión demoliberalismo es una expresión despectiva, ¿no? Y un demoliberal, una persona a la que le gusta la democracia y el liberalismo político y económico, era poco menos que una persona sin cerebro, ¿no? Se entendía que las personas inteligentes, ya fueran de derecha o fueran de izquierda, nunca podían ser demoliberales, que el demoliberalismo se dejaba
para los partidos del centro, ¿no? Que eran los partidos bobalicones del mundo de la política, ¿no? Los que hacían todo lo posible por mantener el orden y que no tenían el valor ni de progresar hasta la más extrema revolución, ni el valor para retroceder hasta la más profunda reacción, sino que estaban allí eran como la red filtradora, ¿no? Que permitía subsistir el tejido social en medio de una tensión espantosa. Entonces había que seducir a los izquierdistas para hacerlos creer que el demoliberalismo era algo muy bueno y que siempre lo había sido. De hecho, si tú le preguntaras a cualquiera de mis amigos de mi época, que ahora son ellos demoliberales, te negarían todo lo que estoy hablando, ¿no? Porque los que hablan mucho de la memoria suelen no tener casi nada de ella. Y se olvidan pronto de todo, ¿no? Piensan que el plástico existió desde siempre. Bien. Entonces, con la caída del muro de Berlín, aparecieron una serie de propuestas para integrar a todos los agentes del pensamiento político dentro de un mismo espectro, ¿no? Que se llamó en algún momento la tercera vía, ¿no? Y después la socialdemocracia, que es como el pensamiento que ahora llamaríamos, digamos, coloquialmente eso se llama caviar acá, ¿no? Pero que es el pensamiento dominante, porque nosotros tenemos por lo menos 20 años de régimen así, ¿no? Y en Europa el doble, ¿no? Entonces, tampoco estamos hablando de poca cosa. Bien, y el tema es que los defensores de esta nueva manera de concebir el capitalismo y la democracia como algo deseado, ¿no? Que retrospectivamente se veía como el gran triunfador de 200 años de revoluciones y el inicio de una nueva era de paz y armonía, la era que se llamaba de Acuario, porque todavía me puedo acordar de eso, la gran era de Acuario, donde todos íbamos a ser felices, ¿no? Y que ya comenzaba con el siglo XXI. Pero esto presupuso tener que aceptar que ciertos puntos básicos del sistema liberal se podían poner en cuestión, ¿no? Y esto implicaba que había que volver a aceptar el reto de los vencidos, digamos, ¿no? El reto de los vencidos. Autores como de Mestre, que a nadie se le hubiera ocurrido en su sano juicio leer, bueno, excepto a mi profesor de ética, a nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido leer antes de 1990, de pronto se convirtieron en autores que hubo que traducir. Por ejemplo, en España salió una edición científica por la editorial Tecnos de Consideraciones sobre Francia, ¿no? La editorial Austral, que había publicado obras de Mestre en la época de Franco, volvió a reimprimir esas mismas obras, pero con un gran prólogo tratando de demostrar que Mestre era una persona limitada mental, psicópata, ¿no? Y que tenía problemas de desequilibrio. Curiosamente, esas obras de Austral se agotaron y ya no están en el mercado porque todo el mundo se las compró. Luego, distintas editoriales de menor cuenta han sacado en España el libro sobre la soberanía, el Anti-Rousseau, que también se republicó en francés, en edición de 5 euros. Se publicó también en español por lo menos 2 ediciones de Consideraciones sobre Francia. Se publicó el temible, oscurantista y místico Tratado sobre los Sacrificios, que hasta el día de hoy se puede comprar en la librería Comunitas, ¿no? Vale 10 euros, me parece. Se reimprimió por distintas editoriales, las veladas de San Petersburgo. Eso es para hablar en castellano, ¿no? También hay ediciones menores que se han hecho en la República Argentina. Luego, en Francia, se reimprimieron en este periodo las obras completas de Mestre. Se sacó luego un extracto dirigido por Pierre Claude, que es un experto en Mestre, para tener obras de consulta con notas, con el diccionario de Mestre, ¿no? Y esto no es casual, ¿no? Porque todas estas obras que yo te digo no han sido impresas con fines políticos para favorecer al partido del rey, porque creo que Luis XX no está enterado de nada de esto, ¿no? Ni menos Felipe VI, ¿no? Sino que ha sido reimpreso por una necesidad interna
del pensamiento político de aceptar y tomarse en serio los cuestionamientos de mayor valor conceptual que de Mestre hizo. Por ejemplo, de Mestre estaba en contra de la idea de que hubiera derechos del hombre. Aunque parezca increíble, porque nosotros en la cultura ordinaria, en el colegio, a todos los niñitos les enseñamos que eso es algo muy fundamental, ¿no? Que quizás Dios no exista, pero que los derechos del hombre con toda certeza sí existen. Sin embargo, cuando uno ya es científico político, uno es cientista político o uno es filósofo político, uno sabe que esos conceptos son problemáticos, ¿no? Que esos conceptos son para nada conceptos obvios de la razón, sino que son conceptos que en realidad funcionan cuando adquieren una dinamicidad religiosa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero como existen argumentos contra esos conceptos, hay que ver la manera de refutar esos argumentos. La forma más común de refutarlos es decir que son argumentos delirantes, estúpidos y absurdos, ¿no? Recuerdo mucho un libro que se llama Anatomía del Antiliberalismo, que hizo Stephen Holmes, que es un científico político, ¿no? Y dedica un capítulo a Joseph de Maistre para explicar que era un lunático, que era loco, que era tonto, ¿no? Isaías Berlin ha dedicado varios estudios, no uno, es muy, muy famoso, publicado en castellano en la revista Vuelta, pero Isaías Berlin, connotado liberal anglosajón, ha publicado varios capítulos del libro en distintas épocas, incluso muy recientemente, tratando de esmerarse en refutar cada frase de Maistre. Por ejemplo, contra la idea de que hay derechos del hombre, ¿no? O contra la idea de que las constituciones escritas, es decir, las constituciones que han sido integradas en un sistema legal, verdaderamente pueden llegar a dirigir un país, ¿no? Lo que decía de Mestre es que el sistema liberal contenía su autodestrucción, puesto que los estados no podían funcionar con leyes sacadas de la mente, que las leyes eran el fruto, y quizá un fruto no deseado, de prácticas sociales ancestrales inveteradas, que constituían derechos, que del mismo modo que las comunidades andinas tienen derechos sobre su tierra, porque posiblemente hace 1000 o 2000 años tienen ese derecho, ¿no? Y no está escrito en ninguna parte, pero no importa, ¿no? Que a pesar de que Bolívar decidió quitarles a los indígenas sus tierras, ¿no? Que los distintos gobiernos republicanos a lo largo del siglo XIX les quisieron quitar sus tierras, finalmente los indios hasta el día de hoy las tienen y las tienen en propiedad, ¿no? Hasta el día de hoy se las quieren quitar, ¿no? Si no, habría que escuchar en la televisión las burradas que se dicen sobre la propiedad colectiva y estas cosas, ¿no? Hay un cierto sentido, decía de Mestre, en que lo verdaderamente constitucional no se puede legislar, sino que se impone, ¿no? Miren ustedes, para hablar de algo que a nadie le interesa, que es la religión cristiana, cómo desde que los obispos y los clérigos han abandonado la religión, ¿no? Y ellos ya no van a las procesiones porque piensan que eso es religiosidad popular y que eso es algo menor, ¿no? Y ya no le echan incienso a las imágenes porque quizá crean que eso es oscurantista de la Edad Media, ¿no? Y que prohíben las velas para los santos porque piensan que esas son cosas del pueblo que habría que superar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y por qué sigue habiendo procesión del Señor de los Milagros, por ejemplo? ¿No? Porque está prohibido hasta ponerle velas al Señor de los Milagros, te diré. El Señor de los Milagros, que es la imagen prebarroca más importante que existe en el Perú, y una de las devociones católicas más importantes del mundo, no necesariamente se hace porque la iglesia la promueva, ¿no? Sino que se hace porque la gente lo quiere, ¿no? Y lo mismo vale, yo creo, para otras imágenes que se consideran ancestrales, como la Virgen de Chaapi o el Señor de los Temblores, que los propios creyentes no recuerdan cuál es el origen de eso y sin embargo lo practican, y en algunas ocasiones a pesar del deseo de nuestros santos obispos, ¿no? Es decir, que hay la lucha entre el obispo o el clérigo que piensa en términos ilustrados y el pueblo que, voy a decirte, piensa en términos constitucionales, ¿no? Piensa que sin eso no hay religión. O sea que si el obispo le prohíbe la vela, aunque sea poner la vela en el piso, cosa que se ve en el Señor de los Milagros, vas a ver cómo la gente deposita las velas en la vereda porque no está permitido meterlas en la iglesia, porque dicen que eso produce inseguridad civil, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, de Mestre se ha vuelto un autor incluso, yo te diría, de moda,
Tan de moda que hay ediciones del año pasado, del anteaño pasado, de hace 3 años, en varios idiomas. Es más, quizá estoy omitiendo algo fundamental que debía haber dicho, y es que los mejores estudios sobre de Maistre, exceptuando quizá el de Robert Triomf, que se llama Biografía de un materialista místico, que es de los años 60, todos los demás libros de fuste sobre de Maistre se han hecho en el Quebec, se han hecho en Inglaterra, e incluso se han hecho en la Universidad de Saboya, es decir, la universidad donde ha vivido de Maistre, donde hay un coloso de Maistre, que debe tener 10 o 12 metros de alto, porque se considera que es valioso su pensamiento. No se ha hecho porque esa gente quiera que regrese el rey de Francia, sino que se ha hecho por motivos que están relacionados directamente con la vigencia o con la caducidad del pensamiento liberal. Es inconcebible. Cuando una persona se opone radicalmente a pensamientos como el de Maistre, como te dije más temprano que hizo Stephen Holmes en su libro Anatomía del Antiliberalismo, es por muestra de una profunda cobardía mental. Isaiah Berlin, emplea en cambio la argumentación de hacer el muñeco de paja, ¿no? Constantemente te está explicando lo que piensa de Maistre, pero te lo explica de tal manera que parece que de Maistre fuera un estúpido. Entonces uno se pregunta si de Maistre era tan estúpido, ¿por qué Isaiah Berlin, que es tan inteligente, pierde su tiempo haciendo bodocones, criticando y burlándose de este autor, ¿no? Si fuera una persona tan bruta y tan discapacitada o tan alucinada, quizá nadie lo leería, ¿no? Nadie estaría interesado en sus obras, ¿no? O sea que hay una relación mística, ¿no?, entre el hecho de que el liberalismo ha tenido control sobre el mundo occidental al extremo de que ahora las ideas más irracionales se han vuelto las mejores y las más racionales se han vuelto las falsas, ¿no? Y sin embargo, de Maistre sigue siendo reimpreso, sigue siendo leído por las personas que buscan la verdad, ¿no?, que entre las cuales yo me sumo, ¿no? Porque obviamente, creo que no está de más decir, tampoco es que todo lo que escribió de Maistre en su vida a mí personalmente me parezca todo correcto, ¿no?, aunque mucho es correcto. Bien. Espero haberte contestado, Nino. Siempre me excedo con Recuerdo haber hecho la carrera de filosofía y cuando estudié, recuerdo que mi profesor me citaba a Joseph de Maistre justamente como uno de los grandes filósofos de la época entre la edad moderna, cerrándola y abriendo la edad contemporánea. Justamente usted ha citado aquí la etapa política y la etapa religiosa como para hablar de la Revolución Francesa y finalmente pues de nuestra realidad eclesiástica. Pero antes de llegar a ese punto de la realidad política, me gustaría hacer una pregunta más con respecto a la parte filosófica de Joseph de Maistre. Usted en la ponencia ha hablado de que tenemos una relación con el ente, con la res, con la cosa. Esa relación que se da entre el sujeto y el ente, efectivamente hay una percepción. En de Maistre hay una percepción subjetiva, objetiva. La segunda cuestión que pudiéramos plantearnos en este punto es el objeto que el hombre va a captar. ¿Qué tipo de amplitud pudiéramos hablar de ello? O sea, ¿estamos hablando de un objeto físico? ¿Estamos hablando de un objeto abstracto? ¿Estamos hablando de un objeto totalmente inmanente o un objeto trascendente? No sé si pudiera explicarnos ese punto, cómo lo entendía de Maistre para hacer este tipo de hermenéutica. Ya, está muy bien, son preguntas bien interesantes. Mira, veamos. Cuando de Maistre estuvo en este mundo, ya existía la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero la distinción tan radical que tú has hecho y que es culturalmente aceptada, que incluso yo también me califico como usuario de esa distinción, en realidad procede del siglo XIX. Es decir, que es una distinción que no existía en la época en que de Maistre compuso sus obras y tuvo las intuiciones que tuvo, ¿no? En su época, la cultura de lo subjetivo y lo objetivo aún no había nacido. Lo cual, el concepto de lo subjetivo y el concepto de lo objetivo ya existían.
Por ejemplo, Kant usa esos conceptos. Pero no eran conceptos culturales, es decir, no es que el común de las personas buscara la verdad objetiva o se preguntara si algo era subjetivo, ¿no? Por eso yo nunca utilizo las palabras objetivo y subjetivo de manera habitual, ¿no? Porque inducen a que uno asuma de una manera, digamos, demasiado confiada la terminología del siglo XIX, que es la terminología del positivismo, ¿no? El positivismo, cuya primera figura es Comte, que por cierto era un gran lector de Mestre, ¿no? Comte, que era particularmente para cuestiones relativas al mundo social y político, Comte él mismo reconoce que le debe mucho al pensamiento de Mestre. Pero el positivismo que finalmente terminaría siendo este cientificismo generalizado de fines del siglo XIX, ¿no? Y que tendría su primer choque en la segunda de las guerras mundiales, digamos, acentuó, exageró la distinción entre el subjetivo y el objetivo, de tal manera que se perdió la idea de la cosa misma, ¿no? Es decir, que ya no hay la cosa misma, sino que hay o bien lo que es completamente objetivo, y por completamente objetivo habría que decir transparente, ¿no? Impecablemente un objeto de conocimiento, y lo subjetivo, ¿no? Lo que necesariamente es algo que solamente tiene valor y tiene sentido para la persona que tiene contacto con eso, ¿no? Que por definición, como diría Wittgenstein, se trataría de un objeto privado, ¿no? Para significar lo que los positivistas llamaban subjetivo, utilizó la palabra privado, porque quiso decir es propiedad del que lo tiene y no de otro, ¿no? Porque entendió la propiedad en el sentido liberal, ¿no? En el sentido de que esto es mío si yo me lo compro, ¿no? Y si me lo quitan ya no es mío, ¿no? Ya es de otro. Si me lo roban ya es de otro, del ratero, ¿no? Y si lo vendo también deja de ser mío. Pues el sentido de propiedad comercial se puede asociar con la idea de la subjetividad. Bueno, entonces de Mestre no conoció la distinción entre subjetivo y objetivo, y más bien hay que entender de una manera más apropiada el discurso filosófico político de Mestre como basado en las reflexiones de la antigüedad. Hay mucho escrito sobre la influencia del platonismo y también de la filosofía de Orígenes de Alejandría, y en menor medida, pero no desdeñable, de otros padres de la Iglesia, como San Juan Crisóstomo, ¿no? Etcétera, San Clemente de Alejandría, son autores que también de Mestre conoció, ¿no? Y que ellos, por supuesto, como ellos tampoco conocieron el positivismo, tampoco distinguieron subjetivo de objetivo. Por lo tanto, existe la experiencia de la cosa. La palabra cosa requiere aclaración, ¿no? Cuando la fenomenología habló de la cosa misma y el retorno a las cosas mismas, como decía Edmund Husserl, el retorno a las cosas mismas, lo que estaba sugiriendo es, salgámonos de esta distinción de lo subjetivo y objetivo, y vamos a hacer de cuenta que nunca hemos pensado en lo subjetivo y objetivo, ¿no? Y vamos a detenernos a describir las cosas tal y como aparecen a la experiencia humana, ¿no? Y eso es básicamente el aporte de la fenomenología que ha quedado en la hermenéutica filosófica. Es decir, uno practica la suspensión de la idea de lo objetivo, ponemos la objetividad entre paréntesis y nos olvidamos de ella. Yo diría que la metemos en un cajón, tiramos ese cajón con bastante plomo y la hundimos en el océano del olvido. ¿Para qué? Para que ya no moleste la objetividad, ¿no? Y nos acordamos de las cosas mismas. Te voy a poner un ejemplo que varias veces he subrayado, de Heidegger. Decía, ¿no? Cuando yo estoy triste, todo el mundo está triste. Pues efectivamente, ¿no? La tristeza que yo sé que yo tengo, no se separa de la experiencia del mundo que se ve triste, sino que el mundo es efectivamente triste para la persona que está triste, incluso si otras personas están contentas, ¿no? Por ejemplo, yo escucho un argumento político, ¿no? De un color que no me gusta, por ejemplo, un color morado, un color desagradable, y siento
que el mundo es horrible cuando escucho esos argumentos. Sé que otras personas, en cambio, sienten que los argumentos que podremos llamar metafóricamente los argumentos morados, son argumentos bellos y excelentes, ¿no? Impecables moralmente y brillantes en su precisión. Pero aunque yo sepa que existe aquella persona que experimenta los pensamientos morados como unos pensamientos elevados y supremos, eso no quita que la experiencia que yo tengo no sea subjetiva. Porque si fuera subjetiva, tendría que pensar que es una especie de patología mía, ¿no? Una cosa que voy a decir es que se ha vuelto a poner de moda el positivismo. Pero no el positivismo filosófico, sino el positivismo popular, ¿no? Por ejemplo, los pensadores, así que podríamos considerar socialdemocráticos, tienden a creer que las personas que creen, por ejemplo, en la familia, o que creen en el amor, o que creen en la amistad, ¿no? O que creen en cosas tan ridículas como que existe un ser superior a nosotros, ¿no? O que existe el bien, ¿no? Somos personas que sufrimos algún tipo de patología y que ellos, que no creen en estas supersticiones, son gente sana. Nosotros creemos que existe el bien, deberíamos ir al psiquiatra y por eso llaman a estos sentimientos que uno tiene fobias, ¿verdad? O sea que si creo que el amor de la familia es algo muy bueno, debo tener fobia a otros tipos de familia, ¿no? Y estoy tan enfermo que no me doy cuenta. Bueno, no me dejarás mentir que eso es lo que argumentan en la televisión, ¿no? Sí. Que la persona que discute lo que dice la televisión, para ir a otra dimensión, ¿no? Si discuto lo que dice la televisión media, que es la televisión corrupta, digamos, resulta ser que la televisión se atribuye a sí misma la objetividad. Y en consecuencia, la rebelión contra la verdad televisiva se convierte en un episodio subjetivo, en una fobia, ¿no? En un elemento patológico. Bueno, esas son huellas del positivismo cultural, ¿no? Que claramente tiene un uso instrumentalizador y que sirve para cancelar y suspender a la cosa misma, para que la cosa misma no acontezca, para que no sea posible el pensamiento social ordinario, que por naturaleza es un pensamiento hermenéutico y no un pensamiento científico, ¿no? Y te dicen, demuéstrame con qué argumento científico, ¿no? Aquella parte del cuerpo que está en una mujer, en un ser gestante, en una persona gestante, que podría ser hombre, podría ser mujer o podría no ser humana, que eso que está ahí también es un ser humano. Si no me puedes dar un argumento científico, entonces creer que el niño que está por nacer en el vientre de su madre es efectivamente un ser humano con tantos derechos como yo, se convierte en un problema fóbico, ¿no? En un problema psiquiátrico patológico. Bueno, ahí tienes la aplicación de la distinción objetivo-subjetivo, instrumentalizada, para cooptar, para, yo diría, incluso suprimir la posibilidad de que uno piense. Y es que el pensamiento hermenéutico, finalmente, en un cierto sentido vasto, no es otra cosa que el pensamiento ordinario del hombre, ¿no? El hombre, yo me voy a atrever a decir esto porque estamos en un ambiente público, el ser humano, así como por naturaleza pertenece a un pueblo, por naturaleza tiene una cultura, por naturaleza se pregunta por lo más importante y se admira ante lo que es superior a él, en lugar de tenerle envidia o tenerle odio, etc., ¿no? Del mismo modo, para el ser humano, yo diría, es antinatural y es extraño creer que las cosas que uno siente son subjetivas. Es totalmente antinatural. O sea que si yo tengo temor ante la muerte, alguien me dice, no, tómate esta pastilla, porque eso es terror a la muerte, es algo patológico. Y te mandan al terapeuta, ¿no? En lugar de tener la experiencia del pensamiento de la muerte, que sería algo más humano que tomar una pastilla. Cuando me tratan con una pastilla, me están tratando como un ser que debe ser controlado, en lugar de un ser en el que acontece la muerte, ¿no? Y así como la muerte, también otras cosas, ¿no? La experiencia del desorden, el horror por la corrupción, etc. Una lista sería larga de cosas por las cuales a uno prácticamente le han prohibido pensar
eh, dentro de esta dinámica positivista de lo subjetivo y lo objetivo. Al objetivo hay que amarrarlo con una inmensa piedra de plomo y llevarlo donde todas las cosas escandalosas, al fondo del río, que eso recomendaba Jesús. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, a raíz de que hemos ido conversando sobre este tema, han aparecido varias preguntas de las cuales sería bueno empezar a leerlas antes de seguir con el conversatorio. ¿El señor Vasco da Costa desea participar de manera oral? Sí, claro, sí, sin duda. Adelante. Bueno, ¿cómo estamos? Sí, no, yo soy Vasco da Costa, me presento, me invitó Percy Freire, soy venezolano y estaba oyendo un poco la disertación y le dejo una inquietud para que la desarrolle. Evidentemente soy católico, soy tradicionalista, pero fíjese lo siguiente. El ser objetivo en una persona es imposible, porque yo solo podría ser objetivo si fuese un objeto, pues yo soy un sujeto. Y como sujeto siempre voy a ver las cosas según mi perspectiva. Lo objetivo es lo que es, lo subjetivo es lo que es, como yo lo percibo. Ahí entra el problema ético y entra sobre todo el problema moral. Y me parece muy interesante y en la medida que vamos conversando le haré algunas preguntas. Como le digo, vivo en Venezuela, soy politólogo y bueno, he sido preso político y perseguido durante muchos años. Un gusto conversar con usted. Y viví 7 años en Perú, haciendo trabajos específicos en los años 80, 90. Que después se puede conversar, fueron trabajos muy específicos como politólogo. Un gusto conocerlos y estar oyendo las disertaciones que están haciendo. Oh, muchas gracias, más bien. El gusto en realidad es nuestro porque vemos que los programas que hacemos pueden llegar a varias naciones, no solamente se quedan aquí en Perú. Por ejemplo, usted viene de Venezuela y eso es un aporte muy grande para esta divulgación de la filosofía. También tenemos los saludos de Guillermo Vega Valderas, que nos saluda desde Puebla. Desde Puebla. También tenemos a otras personas que nos saludan desde el interior del Perú, desde Cusco, Huancavelica, y por ello es muy importante que la divulgación de la filosofía sea de manera clara, de manera concisa, y como ha sido hoy día el doctor Víctor Samuel Rivera, pues al hablar de este tema, de este gran personaje en nuestra filosofía, de Joseph de Maistre. No sé si es que, Víctor Samuel, deseas hacer algún comentario con respecto a lo que acaba de decir Vasco da Costa. Sí, bueno, la verdad, primero, yo, estimado Vasco da Costa, recuerdo de haber sido referido, ¿no? Y me habían hablado de ti, estoy muy contento de que te hayas animado a escuchar esta charla. Espero no haber sido demasiado aburrido, he hecho todo lo posible por ser didáctico y por no entretenerme con detalles sobre si de Maistre fue senador, o si trabajó para el rey de Cerdeña, ¿no? O si luego estuvo con el zar de Rusia, porque pienso que ahora que existe el Internet, uno puede averiguar todo eso sin necesidad de agotarse escuchando a un señor en el ocaso de su existencia, ¿no? Quizás hasta es más rápido y más divertido viéndolo por Internet, pero lo que quizás no se puede ver por Internet es el pensamiento, ¿no? El pensamiento es una actividad humana que solamente está en su plenitud cuando hay una interacción humana real o posible, ¿no? El Internet no está diseñado para eso, está diseñado, las páginas de Internet que son escritas están diseñadas para informar, porque se tiene esta visión que también es positivista y cientificista, según la cual toda la verdad
se puede resumir en unos cuantos datos, ¿no? Y que los datos, además, son objetivos, ¿no? Como si la persona que hubiera redactado las notas sobre Demestre o sobre cualquier otro autor, ¿no? Fuera una persona desinteresada y neutral, lo cual es falso. No existe la persona desinteresada y neutral. Yo mismo no soy ni desinteresado ni neutral. Es decir, pienso que la neutralidad es parte de una agenda de honestidad. Cuando uno es un pensador y uno es una persona seria, entonces hace todo lo posible por decir la verdad. Vivo en un mundo donde ya casi nadie quiere decir la verdad, donde las personas prostituyen su imagen y su pluma y son capaces de decirte que un cuadrado es redondo si es que hay alguien que detrás les está subvencionando su discurso, ¿no? Por eso le agradezco a Nino, porque Nino de manera gratuita, ¿no? Y sin cobrarme nada, ni esperar nada, abre este espacio de comunicación cultural y filosófica, ¿no? Y yo mismo tampoco cobro nada ni pido nada para esta reunión, ¿no? Estamos trabajando bajo la transparencia de la honestidad. Aquí nadie puede decir, este señor seguramente trabaja, ¿no? Le pagan los agentes, Soros le debe estar pagando, ¿no? O le debe estar pagando Putin, o le debe estar pagando Xi Jinping. Ya quisiera que Xi Jinping pagara a la gente que está de acuerdo con él. Pero no pagan, ¿no? Entonces, no, nadie puede juzgar mis apreciaciones académicas desde el punto de vista del pago, ¿no? Para algunas cosas, evidentemente, soy pagado, pero son servicios en los cuales la neutralidad es más fácil. En este caso, yo he tratado de subrayar al personaje desde el punto de vista del interés de la ciencia política y de la filosofía política, ¿no? Y no desde el punto de vista político, porque creo que es inconveniente hacerlo así. Empobrece al autor porque lo convierte en un propagandista de episodios históricos que han caducado, porque ya no existen, ¿no? El mundo histórico al que perteneció Descartes es completamente extraño al nuestro. Además, es extraño al nuestro desde distintos puntos de vista que quizá no valga la pena mencionar. Y algo que quería resaltar en lo que se ha dicho es que, en efecto, el ser humano impregna de sí lo que conoce, porque la cosa misma arrastra al hombre, ¿no? Y lo lleva consigo. Entonces no existe la cosa misma objetiva, ¿no? Hasta cuando yo tengo este libro y lo subrayo, así no solamente lo he elegido, que podría haber elegido este, o podría haber elegido este, o podría haber elegido este otro, ¿no? Porque tenía previstos una serie de discursos posibles que nunca he dado, ¿no? Pero al haber elegido este, no estoy dejando de lado mi interés por la verdad ni mi honestidad. Pero esa honestidad está concernida también con unas capacidades, yo diría, éticas en el momento de decidir. Porque al elegir esto, estoy eligiendo lo que considero que es mejor, ¿no? Y esta idea de lo mejor es una idea intrínsecamente ética. Lo mejor y lo peor no son conceptos comerciales, ¿no? Son conceptos éticos, ¿no? Y que cuando son extraños requieren una justificación. En este caso no son extraños, no tengo por qué explicar por qué seleccioné tal cosa o tal otra, ¿no? Bueno, entonces el hombre está incorporado, el ser humano como persona, está incorporado en su conocimiento. Cualquier conocimiento incorpora a la persona que lo tiene, no se puede separar de ella. Hay algunos casos excepcionales en que eso no se cumple, por ejemplo, o que pareciera no cumplirse, como en las matemáticas, ¿no? O en las ciencias formales, en los estudios de lógica. Quizá allí prácticamente la importancia del enunciante es cero, ¿no? Digamos que tiende a cero, ¿no? Porque si un cálculo matemático ha sido hecho por Stephen Hawking y otro ha sido hecho por mí, quizá el de Stephen Hawking es más atractivo, ¿verdad? Incluso puede ser el mismo cálculo, pero si yo le comunicara a la persona que va a ver en los cálculos quién hizo cada cálculo, Stephen Hawking, ¿no? Tendría preferencia sobre mí, ¿sí? Es decir, que hay algo en el cálculo que arrastra a la persona que lo hizo.
Pero no quiero dejar sin respuesta a otras personas, entonces creo que podemos pasar a otra pregunta, ¿no? Hay varias preguntas, Víctor Samuel Rivera, hay varias preguntas. Hay un comentario que me gustaría leer que ha sido escrito por Carlos Andrés Gómez Rodas. Él, citando al autor Nicolás Gómez Dávila en un libro que se titula Nuevos escolios a un texto implícito 2, dice lo siguiente: que la Revolución Francesa fuese esencialmente un fenómeno religioso, solo lo vieron con claridad Joseph de Maistre y Michelet. Y pues lo que está acá resaltando Carlos es que la manera de percibir que ha tenido Joseph de Maistre al ver un hecho como el que tú estás diciendo, que pues no todos los hechos me van a atraer, no todos los hechos me van a llamar la percepción, sino los hechos que yo considero que son impresos en mi, no sé cómo llamarlo, impresos en mi capacidad de relacionarme con el objeto. Pues esta capacidad de relacionarse con el objeto, pues evidentemente va a ser debido a que llaman mucho mi atención, ¿no? Como el ejemplo que tú pusiste de una parte de aquí de Lima, que al caminar una mujer bella, pues evidentemente me llama la percepción y voy a tratar de captar, a pesar de que haya miles de personas a mi costado. Y si hay algo que a mí me atrae, pues esa cosa es lo que yo voy a acercarme, ¿no? Disculpen el término de cosa, que no debería haberse utilizado, pero Claro, o sea, a lo que me refiero es de que uno... Filosófico, ¿no? Sí. Sí, continúa, por favor. No. Sí, en el sentido filosófico. Voy a hacer una pregunta que ha sido escrita por Daniel Penn. Dice, ¿de qué modo la actualidad de de Maistre puede contextualizarse tanto para escritos relativos a España como por la realidad política de Hispanoamérica actual? Bueno, esa pregunta es un poco más compleja en el sentido de que no siento que la respuesta sea fácil de formular. De Maistre tenía una intuición genérica de que los seres humanos, en tanto que humanos, tenemos una naturaleza especificada socialmente, ¿no? Es decir, que nosotros no nos debemos considerar nunca la humanidad, sino que la humanidad lo somos en un sentido biológico, ¿no? En el sentido de opuesto o distinto de la leonidad o de la ballenidad, ¿no? O de la cebridad, ¿no? O de la llamadad, o como sea que se llame, de repente ahora tiene otro género ya, no lo sé. Antes le decían el llama, ciertamente. Hace 100 años era masculino y luego se volvió trans, ¿no? Transgénero. Pero sostenía que nosotros tenemos una identidad que solamente es genérica para todo el ser humano en la medida en que es algo biológico, ¿no? Este carácter biológico comporta una serie de compromisos éticos y de otra naturaleza, ¿no? Pero estos compromisos solamente se pueden transformar en instituciones, ¿no? En instituciones, ¿no? En cosas como hospitales, monarquías, edificios públicos, lugares de esparcimiento, pugilato, ¿no? Etcétera. Estoy hablando al azar, ¿no? Laboratorios. Se convierten en las obligaciones en tanto ser humano se convierten en instituciones en la medida en que, y otra vez voy a hacer uso de esta expresión filosófica, se hace lugar una cierta unidad, una cierta identidad más pequeña. Esta identidad no es una identidad cerrada, es una identidad confusa, pero que según de Maistre, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea que lo digo con satisfacción, esta comunidad más pequeña, esta unidad social más pequeña, que sería un poco difusa, no sería una comunidad cerrada de personas, al contrario, sería una comunidad, yo diría, abierta, pero la característica de esta unidad humana en la que tienen lugar las instituciones sería que ya de antemano cada institución presupone dónde es posible y dónde no es posible.
es como, para decirlo en términos de la filosofía contemporánea, es como las identidades humanas grupales, no biológicas, no animales, ¿no? Son acontecidas en el tiempo. Y uno las encuentra acontecidas, de tal manera que uno no las puede inventar, ¿no? Uno las puede reconocer o rechazar, ¿no? Pero no las puede inventar. O sea que yo puedo estar totalmente en contra del el tirano del Palacio de Pizarro, ¿no? Bueno, creo que me estoy excediendo. El presidente actual no me parece un tirano, pero el anterior sí que era un tirano, ¿no? Puedo estar totalmente en contra del tirano, pero eso no es un motivo suficiente para que yo esté completamente en contra de todas y cada una de las cosas que haga el gobierno tiránico, ¿no? Sino que quizá me queda una chance para estar en favor de algunas y en contra de otras. La identidad social acontece como algo presupuesto, que no ha sido consultado, ni a mí ni a ningún otro, sino que uno se encuentra con ella. Ahora, hice mal con el ejemplo del tirano, porque los tiranos duran un tiempo, tienen un tiempo humano determinado, ¿no? Pero también la idea de tener un tiempo es acontecida, ¿no? Y este acontecimiento viene juntamente con el compromiso de continuar existiendo, ¿no? Supongamos que yo nazco y descubro que soy romano, o que soy español, ¿no? O que soy peruano. Hasta yo diría, ¿no? Yo soy de Lima. La gente ya no me entiende porque creo que nadie es de Lima ahora. Yo soy de Lima, ahí llamo las cosas limeñas. Y me siento comprometido con todo lo limeño para que lo limeño continúe, porque en lo limeño va mi ser. Porque mi identidad como ser de Lima es casi lo mismo que yo, ¿no? Yo dentro de mí no me puedo diferenciar entre mi ser propio y Lima, porque Lima es como mi ser propio, ¿no? Estas identidades en las cuales uno se identifica de una manera difusa con un cierto lugar donde uno acontece, que es no tanto biológico como cultural, eso es lo que sería relevante en la aplicación de los pensamientos de De Maistre para nuestro mundo hispanoamericano. Tendríamos que olvidarnos de la parte reaccionaria de la agenda de De Maistre, en la medida en que quizá esa parte reaccionaria sea, aunque a él le da mayor importancia, es la que es menos efectiva desde el punto de vista histórico, porque los pensamientos tienen referentes. Kant tuvo unos referentes en su época, y De Maistre tenía otros referentes, ¿no? Los referentes, cuando son muchos, corren el riesgo de sufrir deterioro con el tiempo. Y al final, en el largo plazo, deberían subsistir aquellos referentes que siguen siendo vigentes para las personas del futuro, ¿no? Entonces, en la medida en que, por ejemplo, De Maistre es un autor que da argumentos sólidos, interesantes y muy difíciles de refutar, que esa es la razón por la cual está histérico o estuvo histérico Isaías Berlin, publicando una y otra vez textos contra De Maistre, ¿no? ¿Por qué se ensañaba tanto contra De Maistre? Si De Maistre está muerto, ¿no? En fin, y en la sociedad de Isaías Berlin, el multiculturalismo inglés postmoderno es el vigente. ¿Qué le importa una persona que defendía al rey de Saboya o al rey de Francia, que vivió en otra época, en otro lugar, en otro tiempo? Lo que le importa es que haya una parte de la argumentación de De Maistre que tiene referentes en la actualidad. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es este asunto de las identidades locales no biológicas, ¿no? Digo claramente no biológicas, ¿no? Porque para mí español es toda persona que se siente identificada con la nación española, no de manera, aquí sí voy a decir subjetiva, ¿no? Como alguien se podría creer cebra, o podría creer que tiene el cuerpo morado, o estuviera perturbado por una droga, ¿no? Sino la persona que en esa sensación de pertenencia se adhiere a algo que es superior a ella misma, ¿no? El drogadicto se adhiere a cosas que son iguales a él mismo o inferiores a él mismo. En cambio, la persona que se considera española o hispánica o iberoamericana o peruana, ¿no? O quiteña o colombiana del norte, ¿no? Lo que hace es
reconocerse como perteneciente a algo que trasciende su propio ser particular. Este elemento filosófico es muy importante, no porque lo haya inventado de Mestre, porque de Mestre no lo inventó, sino que es una idea general que viene de la antigüedad, ¿no? Sino porque de Mestre le dio un dinamismo conceptual para enfrentar ideas liberales que característicamente son opuestas a estas identidades de pertenencia social concreta, ¿no? Que me dicen, no, usted no es peruano, digamos que no, cuando me dicen a mí que el Perú no es una nación, sino que es un conglomerado de identidades multiculturales, multiétnicas, que hay una gran diversidad, yo no entiendo qué están hablando. O sea, yo comprendo que la gente aquí somos diversos, ¿no? Pero tenemos 200 años de haber sido educados en que no tenemos diversidad. Entonces, para que vengan a decirme el disco contrario, creo que tendría que pasar 200 años para que yo me lo crea, pero mi vida humana no dura 200 años, ¿no? O sea, si para ser español has tenido los criterios que han tomado 500 años hacer, es altamente improbable que en una generación esos criterios puedan ser deshechos, ¿no? Y lo mismo vale para todas las identidades más pequeñas, porque hablamos de identidades que tienen lugar de manera social y que no son biológicas en sí mismas, ¿no? Porque uno podría creer que uno de esos criterios es biológico, pero en la vida real las identidades humanas, y eso de Mestre lo sabía bien, tienen un cierto nivel de traslapamiento, de correr a un extremo o al otro, ¿no? Y si por algún motivo viniera mañana un señor de Senegal y viviera en mi barrio y se quedara acá y tuviera un negocio, lo consideraría parte de mi barrio tarde o temprano, por más distinto que fuese a mí, ¿no? Pero eso no significa que justamente porque yo pudiera aceptar a uno nuevo, yo no debiera aceptarme a mí mismo como perteneciendo a mi barrio. Porque los dos conceptos, el de aceptar a otro como parte de mi grupo y el de negarme a mí como parte de un grupo, son contradictorios, ¿no? No se pueden tener a la misma vez, ¿no? Que es una típica cosa que pide el sistema liberal. Yo creo que nuestras sociedades iberoamericanas están afectadas por el liberalismo de una manera muy especial, porque nosotros hemos configurado un universo muy complejo, pero bajo una sola unidad de pertenencia, ¿no? Siempre pongo como ejemplo una carta que apareció en el Mercurio peruano, donde un hombre que firma, yo de la nación Congo, es decir, hombre negro, que tenía educación, porque en el periodo español los negros podían ir a la universidad y podían ir al colegio y podían tener negocios y podían trabajar libremente según ciertas circunstancias. Escribe en la revista Mercurio peruano, que salió bajo el virreinato, bajo el gobierno del virrey Gil de Taboada. Dice, yo que soy de la nación Congo. Y sin embargo también dice, yo, español, ¿no? Entonces uno dice, pero oye, ¿cómo puede ser español y ser negro? Bueno, lo que pasa es que en la medida es español por unas razones y es Congo por otras razones. Y seguramente por otras razones distintas, esa persona era peruana, ¿no? ¿No? Y ya no sé si era limeña o no lo era. Es decir, que uno puede tener estas identidades múltiples, pero nosotros teníamos todas estas identidades complejas que ahora se utilizan para disolver nuestros países como referentes como referidas a una cierta identidad superior, ¿no? Sentirse como perteneciendo a algo que está más allá de uno mismo o incluso más allá de una cierta localidad, por ejemplo, en mi caso de la costa o de Lima, ¿no? O del Perú, ¿no? Implica siempre un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo moral, de renuncia de una cierta particularidad por algo más grande. Pero eso más grande tiene que ser posible. No solamente debe ser dicho. Hay un cierto sentido en el que todos somos humanos, ¿no? Porque como diría Shakespeare, ¿acaso si me pinchas no me duele? Claro que me duele, pero a una gallina también le duele, ¿no? A una vaca le duele. El sentido biológico en el que todos somos seres humanos, ese sentido no nos eleva como seres humanos, sino que nos empobrece, porque nos dice, no somos lombrices intestinales, no somos una bacteria o no somos un hipopótamo del Nilo. Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál es el contenido moral de no ser hipopótamo, de no ser jirafa? No lo sé. En cambio, hay un contenido positivo y moral en pertenecer a una cierta identidad social que tiene que ser posible o tiene que ser real.
¿no? Lo posible tiene que haber sido real o tiene que poder ser real en un sentido que se pueda explicar, ¿no? Hemos pertenecido alguna vez a una gran unidad social, pero que no era toda la humanidad, ¿no? Sino que era una parte de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que pensar nuestras identidades con la colaboración de ciertas herramientas que podrían proceder de Demestre no es una mala idea. Esa sería mi respuesta. Una pregunta bien pequeña que nos hace, o mejor dicho, una pregunta bien puntual que nos hace Carlos Andrés Gómez Rodas. ¿Qué pensadores y obras previas influyen en Demestre como hermeneuta? Bueno, esa es una cosa interesante, es una pregunta interesante. Exactamente para calificar de hermeneuta, yo no tengo una lista, no hay un conjunto de autores que sean sus contemporáneos, sus antecedentes directos en la cultura europea de la Ilustración temprana del siglo XVIII. Yo creo que más bien hay como una especie de atmósfera de antigüedad, ¿no? No en vano, un dogma mestriano es el dogma de que mientras más antiguo el pensamiento es más verdadero, significando es más digno de crédito, ¿no? Y es manifiesto que hay, por ejemplo, influencia platónica en la concepción del Estado, ¿no? Esto ha sido estudiado por varios autores, ¿no? Lamentablemente mi biblioteca sobre asuntos, sobre libros contemporáneos, sobre Demestre, está desaparecida, está secuestrada por un acontecimiento desconocido para mí, ¿no? Entonces no sé dónde está. He querido buscar los libros y no los he encontrado, solo encontré los viejos. Pero también ha sido estudiada la influencia de Platón y ha sido estudiada la influencia de Orígenes de Alejandría. Porque ciertamente Orígenes de Alejandría es famoso, entre otras cosas, porque sostenía o sostuvo de una manera sistemática, ordenada, una teoría de la interpretación, de cómo hay que hacer para interpretar los libros sagrados y de cómo se aplica esta interpretación para efectos de llevar una vida cristiana. Si bien, Orígenes tiene un libro que se llama Los Principios, de Principis, que de alguna manera es como una especie de suma filosófica del año 200, que aconsejo siempre que puedo a la gente, porque considero que el cristianismo antiguo es especialmente verdadero, justamente por su antigüedad. Mientras más moderno es el cristianismo, menos evidencia hay de que provenga de Jesucristo. Mientras más antiguo es el cristianismo, hay más evidencia de que proviene de Jesucristo. Eso es si uno cree en Jesucristo. Pero si nos olvidamos de Jesucristo y nos quedamos solamente con el hecho de la antigüedad de Orígenes le da un alto grado de credibilidad a lo que escribió por haber sobrevivido. Es un criterio que en hermenéutica se llama la productividad histórica o la eficacia histórica. Si un pensamiento es poderoso en el tiempo, porque tiene productos en el tiempo, ¿no? Podemos hablar de productividad histórica, es la historia que produce. La historia produce, en realidad, reproduciendo, actualizando y aplicando un conocimiento que privilegiadamente ha sido considerado como bueno, justamente en la medida en que es aplicado una y otra vez y otra vez. Es un elemento central en la hermenéutica filosófica que desarrolló Hans-Georg Gadamer en el libro que se llama Verdad y Método, ¿no? Este concepto de productividad histórica, sin embargo, se puede emparentar de una manera muy, muy directa con la idea mestriana de que los libros contienen tantas más verdades cuanto más antiguo es el libro, que eso vale particularmente para Orígenes. La influencia de Orígenes de Alejandría y su teoría de la interpretación, con la idea de que todo está lleno, ¿no? De mensajes de la divinidad y que lo que se requiere es el ejercicio de lo que en la tradición de Orígenes se llama la vida espiritual, que significa la vida del intelecto o la vida del intelecto superior, que tiene un elemento divino, quiere decir que trasciende
la mera humanidad y se deja sustraer justamente a este nivel superior. Evidencias de que Orígenes ha influenciado así, yo creo que hay muchas, y pienso que Orígenes debe ser leído, ¿no? Sí. Además, mencioné a los padres de la iglesia, pero él menciona a diversos padres, y algunos de los cuales yo conozco poco, ¿no? Especialmente me interesé en Orígenes de Alejandría, porque de manera explícita de Mestre se refiere a esta teoría de la interpretación, lo cual es interesante porque cuando en los primeros siglos del cristianismo ni siquiera se había determinado el canon de los libros que se iban a considerar sagrados, ¿no? Como hay mucha gente que piensa que la Biblia un día apareció por correo, ¿no? O que Jesús la trajo en una maleta. No es así, ¿no? Sino que la Biblia es un esfuerzo de la iglesia por encontrar la verdad, ¿no? Pero en fin, eso no lo ahondaremos. Entonces, no estando ni siquiera seguros cuáles eran los libros del canon sagrado, sino que en algunas comunidades se leía unas cosas y en otras otro, ¿no? Partiendo de los libros que él consideró los más difundidos en las diversas comunidades eclesiásticas, Orígenes practicó esta idea de que los mensajes que uno encuentra en estos libros equivalen a los mensajes que los paganos veían en los signos. Permítanme esta digresión pequeña, ¿no? Pero los antiguos creían que cosas como que aparezca un rayo en la cúpula de San Pedro el día que el Papa Benedicto se dejó a la iglesia sola, los antiguos los anotaban y hacían densos libros llenos de observaciones como estas, porque creían que estas observaciones constituían en sí, puesto que constituían en sí mismas un sentido, ¿no? En el largo plazo podía hacerse una enciclopedia de los sentidos que se podía así hallar, para estar más alerta, diría Gadamer, a los signos, ¿no? A los signos que acontecen. Bueno, esta idea de que el mundo contiene signos de algo sobrenatural, que no tiene que ser necesariamente, digamos, yo soy una persona católica, ¿no? Pero los signos, en principio, aquello que los hace ontológicos es que no vienen del hombre, que el hombre no los ha puesto. No me hace mucha gracia cuando veo a la gente moderna utilizando el marketing electoral o el marketing político para querer inducir a las personas a creer cosas absurdas, ¿no? Y a veces la gente llega a creer cosas realmente muy absurdas de sí misma, ¿no? No voy a citar ninguna porque no quiero ofender a nadie. Pero las personas llegan a creer que los absurdos son verdaderos en un amplio espectro. Pero estas creencias que tiene la gente sobre la absurdidad difícilmente se plasman en la vida real. O sea, que es como que las personas se quitan el casco de Superman cuando ya van a entrar a almorzar, ¿no? Cuando ya les toca la hora de almorzar, se quitan la máscara del hombre araña y comen, ¿no? Es decir, que en determinado momento la cosa misma se les impone sobre la interpretación artificial. Esta idea de la interpretación no significa que cualquier cosa puede significar lo que yo quiera, justamente porque yo no existo, ¿no? Sino que existe la cosa misma que me interpela, que me jala, que me sustrae, que me secuestra, ¿no? Recuerdo haber escrito esto alguna vez, ¿no? El día en que los americanos finalmente lograron tomar la ciudad de Trípoli, ¿no? Y destruir el régimen de Libia, que les era incómodo. Qué casualidad, en el mismo momento en que estaban entrando las tropas, en Washington hubo un temblor. Y como Washington es una parte de los Estados Unidos, donde no solamente está el Pentágono, sino que es una zona asísmica, es una zona no sísmica, donde no hay terremotos jamás. Entonces hubo pánico y hubo que evacuar el Pentágono, que era el lugar donde estaban monitoreando el ingreso a la ciudad, ¿no? Entonces, cuando le contesto a un amigo mío que es muy racionalista, me contestó lo siguiente: ¿y tú qué dirías que pasó? ¿Que Alá le mandó un mensaje al presidente de Estados Unidos? ¿Que Alá se molestó? Bueno, no sé si se molestó porque Alá yo no lo conozco, ¿no? Entonces no puedo hablar nada sobre Alá. Pero lo que sí sé
es que es signo de que hay algo malo, ¿no? O que hay algo terrible en haber tomado esa ciudad, ¿no? Los romanos siempre estaban pendientes de hacer, pruebas religiosas sobre eventos del futuro o eventos presentes incomprensibles, ¿no? Entonces, de alguna manera, Orígenes ha rescatado esta idea de que hay fenómenos incomprensibles que no deben ser tomados como rarezas sin importancia, sino deben ser entendidos como mensajes y por lo tanto como portadores de un significado. Y no de un significado meramente religioso, sino de un significado real, efectivamente obrante sobre el mundo social. Y es en ese sentido en que yo voy a mencionar algo que no tenía pensado hablar, que es el carácter profético que debe tener el filósofo que se abre ante los fenómenos que ahora ya vamos a llamar retóricamente sobrenaturales, ¿no? Estos fenómenos que ocurren de casualidad, pero una casualidad que dice demasiadas cosas, ¿no? Recuerdo mucho cuando Santo Papa, ¿cómo se llama el Papa? Me he olvidado. Bueno, el Papa presente, el Papa actual, cuando recién inauguró su reinado, soltó una paloma blanca. Increíblemente, delante de todo el público, vino un ave negra y de rapiña atrapó la paloma blanca que había soltado el Papa y se la llevó. Entonces uno diría, qué casualidad, ¿no? Simplemente, bueno, vino un pajarraco y se comió a la paloma. Pero si tú fueras cristiano, ¿no? Te partirías de espanto con lo que yo te acabo de decir. De eso hay registro, hay grabación, fotos y todo. No se puede poner en cuestionamiento, ¿no? Entonces, esto los antiguos lo llamaban prodigios, ¿no? Prodigios. Y pensaban que eran anuncios, signos que se mandaba del mundo superior para significar anomalías en el mundo social que se dejaba un encargo a los sabios interpretar o a los sacerdotes, ¿no? De Mestre creía que esta misma idea, que fue recogida también por Orígenes, y Orígenes les daba alto nivel de credibilidad a esos episodios, que esos también se podía aplicar para el mundo social actual y también para el mundo revolucionario con mayor razón, puesto que es un mundo que llamó la atención incluso más allá de donde verdaderamente ocurrió, ¿no? ¿Cómo llamó la atención en el Perú la Revolución Francesa? Porque aquí se produjo la independencia, ¿verdad? ¿Y estos peruanos qué tienen que ver con Francia? No sé, pero ocurrió la revolución, vinieron las guerras napoleónicas y un buen día ya éramos un país independiente, ¿no? O sea, ocurrió algo que uno debería haber pensado como un fenómeno social problemático, pero no como un fenómeno social problemático para el cual hubiera que hacer una comisión de la verdad, ver a quién había que castigar, ¿no? A quién había que meter preso preventivamente, sino como un anuncio del ser. Es decir, como algo ante lo cual uno debe estar alerta, como cuando pasa el cometa, ¿no? Recuerdo cuando vi el cometa Halley, mi abuelo me dijo, algún día vas a ver el cometa Halley y cuando eso suceda, míralo, porque luego ya no lo vas a ver jamás. Y efectivamente estuve en la noche con un aparato que antes lo tenía aquí, con un telescopio, para fijarme al cometa Halley, del que solo se veía la cabeza, lo que se podía ver, ¿no? Y estuve todo el tiempo pendiente de eso, mientras fue visible en la Tierra. Eso es lo que hacen los mensajes para interpretar, que deben llamar la atención del hombre para poder luego traducir eso en una pregunta, ¿qué es esto? ¿No? Y luego ver qué se hace, porque las preguntas hermenéuticas no son preguntas puramente teóricas, son preguntas que nos llaman a la acción, porque son preguntas que atraviesan el mundo social. Como atraviesan el mundo social, y el mundo social es el mismo mundo político y no otro, entonces los que contemplan y tienen ojos y oídos para ver el mensaje, deben también encontrar la manera de traducirlo en una realidad social que para ellos es exigida y que es distinta si uno es español, que si uno es portugués, que si uno es brasileño, que si uno es chileno, ¿no? Bien. Hay muchas preguntas que están quedando en el tintero, pero me gustaría hacer alguna pregunta que nos han mandado a través del Face. Nos dice José Vallejos,
¿Alguna opinión sobre el personalismo y por qué el mundo tradicional no acepta esta escuela? Ya, de acuerdo. Yo no soy un conocedor especialmente dedicado al personalismo cristiano, ¿no? Por eso no me siento cómodo contestando con holgura espaciosa a esa pregunta. Pero en el mundo del tradicionalismo, creo que un elemento fundamental que no hay que perder de vista es la idea de que el hombre es capaz de relacionarse en su experiencia social, y no solo en su experiencia personal, con algo superior a sí mismo. En primer lugar, aquellas pertenencias que lo exceden de una manera primera o arcaica. Por ejemplo, su patria, su familia, su tribu, ¿no? Las adhesiones que tiene, ¿no? Su relación con la naturaleza. Y también con las pertenencias no naturales, ¿no? Porque creo que no es lo mismo ver un prodigio si uno es pagano, o si uno es budista, o si uno es cristiano, ¿no? Pero eso también, la idea es que uno tiene que ser flexible ante el misterio. Creo que ese sería el resumen, ¿no? Que la actitud es que uno debe ser flexible ante el misterio. Y por lo poco que conozco del personalismo, se trata más bien de una forma buena de humanismo, ¿no? Buena porque admite en el otro ser humano, alguien que merece un trato especial, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es un trato especial que no llega al nivel del misterio, ¿no? El misterio implica siempre una cierta oscuridad, implica un margen de invisibilidad, un margen de penumbra, ¿no? Un margen de penumbra en la que es necesario, sin embargo, actuar, ¿no? Es como que yo estuviera caminando sobre un camino en el cual hay neblina, ¿no? Y no tiene sentido detenerse mucho porque nada me garantiza que no va a venir un camión y me va a aplastar, ¿no? Y en cambio tengo que avanzar. Avanzaré con cautela, avanzaré con calma, avanzaré con prudencia, pero avanzaré, ¿no? Un ejemplo que suelo poner en clases, mira, Kant solía burlarse de la metafísica diciendo que en ella la gente va dando tumbos como ciega y que a veces descubre cosas. Bueno, a Kant le parecía muy mal que andar dando tumbos, pero a mí me parece muy interesante, ¿no? Una filosofía que me habla del otro, pero que no me da suficiente espacio para ir dando de tumbos, quizá no está tan interesada en la verdad, sino está interesada en llevar una vida mejor. Yo pienso que para llevar de una manera profunda una vida mejor es necesario este episodio de tantear con la verdad. Por eso sería mi respuesta. Yo creo que quizás sea la última, porque hemos debido habernos excedido con el tiempo mucho, ¿no? Sí, efectivamente nos hemos excedido un poco del tiempo, pero el conversatorio ha estado bastante rico. Efectivamente tenemos muchos de los saludos que felicitan al ponente, a usted, doctor Víctor Samuel Rivera. Y pues me gustaría cerrar este conversatorio dándole los honores, reconociendo la intelectualidad de este gran pensador. Hoy día estamos todavía en vísperas, el día de mañana es el día central de su bicentenario. Y para ello, no sé si pudiéramos contestar una última pregunta o ya cerramos el día de hoy, doctor. Una pregunta más. Hay varias preguntas que... Sí. Porque no hay que excederse. No, agradezco su... llamaban a eso hubris, ¿no? Sí. Yo más bien agradezco su amabilidad de apertura de poder responder a las preguntas. Yo sé que usted es una persona bastante ocupada, ¿no? A ver, voy a agarrarle una al azar. Me parece que voy a citar a Quiroga. Felicitaciones, como siempre es un gusto escucharlo. ¿Se puede considerar que hay un fetichismo por la ley positiva, al menos en nuestro país, por el cual se cree que, cambiando las leyes que se
que se puede automáticamente cambiar la realidad? Este fetichismo lo veo actualmente en la obsesión por cambiar la Constitución. ¿El conde consideraría esto una patología moderna? Ya con esto Sí, cerramos, correcto. doctor. Sí, correcto, correcto. De Mestre consideraba que, en principio, la Constitución, para decirlo en mis palabras, no es más que la experiencia en el tiempo acontecida, ¿no? Y que paulatinamente se va traduciendo, transparentando en instituciones. Y las instituciones que están legitimadas por este criterio de ancestralidad, de antigüedad, finalmente se vuelven para la experiencia humana en intrínsecamente valiosas y dignas de veneración, ¿no? Se convierten en dignas de cuidado, sería el término que usaría Heidegger, ¿no? Gianni Battimo, lástima que no desarrolló más esto, llamaba a esta forma de experimentar el monumento, ¿no? Decía que las instituciones adquieren monumentalidad conforme el paso del tiempo las ratifica como referencia. Y de Mestre habría dicho, hablando seguramente como Plutarco, o como Cicerón, o como Aristóteles, que las diviniza. Es decir, que las instituciones se vuelven divinas, no porque Dios les haya concedido de la nada el derecho, porque eso implica una cierta teología que justamente de Mestre quiso evitar, ¿no? Que era la teología de Bossuet, por ejemplo, ¿no? Sino más bien que el derecho ancestral de todas las instituciones humanas radica en la lejanía de su origen. Si el origen era tan antiguo que no había rastro alguno, sino el mero acontecimiento de haber llegado a ser hasta nosotros, la respuesta espontánea debería ser de admiración. Y no solo ni siquiera preguntarse qué es esto, ¿no? Sino tener una relación contemplativa con el monumento institucional, ¿no? Veo una procesión del Cusco, por ejemplo, y en lugar de preguntarme por el origen de la procesión, lo que hago es tratar de comprenderla, para ver qué está pasando, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la verdad de las instituciones. La verdad de las instituciones radica en su persistencia en el tiempo. Por eso, para poner un ejemplo peruano, hablé de las comunidades indígenas, que tienen comunidad de territorio, ¿no? Un territorio que se usufructúa para el sostenimiento material del pueblo y que además sirve para el pago, para festejar a la divinidad, ¿no? Que se festeja normalmente a través de una virgen o un santo patrón. Y que seguramente en el pasado se hizo a un animal o a una roca o lo que sea que adoraran los ancestros, ¿no? Es manifiesto que a lo largo de la historia republicana, muchas instituciones ancestrales que con todo derecho, esta vez sí divino, debían haber sido consideradas como objeto de veneración, han sido destruidas, han sido desensambladas, hasta desarticularlas completamente y hacerlas desaparecer, ¿no? Y el valor maravilloso de la comunidad indígena es haber sobrevivido a todos los embates de todos los tiranos, ¿no? Que insistieron década tras década tras década en quitarle sus tierras, en obligarlos a privatizar, ¿no? En obligarlos a tener, hacer transacciones con bancos y una serie de cosas que los campesinos no querían hacer, simple y llanamente porque sus unidades de vida, para decirlo de alguna manera, que serían como sus pequeñas patrias, ¿verdad? Sus patrias pequeñas. Estas patrias pequeñas venían de un derecho inmensamente antiguo. Por eso no hay nada más gracioso desde el punto de vista del buen humor, que una persona litigando en el siglo XIX contra la municipalidad o contra unos gamonales, tratando de demostrar que las tierras fueron reconocidas por el rey de España, ¿no? Los pobres indígenas iban con sus pergaminos diciendo, mira, el rey Felipe II ratificó hace 200 años que esto es mío, ¿no? Que nos pertenece a nosotros, a la comunidad, digamos, X, ¿no? ¿Y por qué me lo quieres quitar? ¿No? Dame una razón por la cual esto que ya me lo dio el rey, imagínate, no me lo quitó España, me lo vas a quitar tú que eres peruano.
¿no? ¿Con qué argumento me lo quitas? Curiosamente, el argumento que se daba es que la nueva ley los emancipaba de su relación con la Constitución ancestral, que la Constitución nueva les daba algo que no tenían, con toda seguridad no lo tenían, y que eso tenía pues un costo, ¿no? Es como ahora la idea de que hay distintos tipos de matrimonio, pues tendrá algún costo, ¿no? Por ejemplo, tal vez sea difícil casarse, ¿no? O tal vez ya no haya niños, ¿no? No sé, no quiero especular, ¿no? En nuestro país, la obsesión por las leyes es justamente la muestra patológica, ¿no?, de este afán de creer que las leyes constituyen ellas mismas el derecho, cuando, desde un punto de vista ontológico, el derecho viene instituido por el carácter ancestral, arcaico, de la institución que lo porta. ¿No? Yo le preguntaría a la gente, estos que tienen un partido político fundado la semana pasada con la recaudación de un dinero, a veces de un narcotraficante o de unos ladrones, ¿de dónde salió el derecho para que ellos quieran cambiar el derecho? Si es que hay algo ancestral que me sugiera que ellos tienen más legitimidad que los que han vivido según una ley de la cual el recuerdo no logra alcanzar el origen. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctor. La razón por la cual quiero terminar no es porque no me gusten las preguntas, sino porque a esta hora sí ya siento una cierta incomodidad biológica, que la tengo ahí sí como ser humano, distinto de la cebra, distinto de la concha de perla, ¿no? que me agobia y que es superior a mí en un sentido no sobrenatural, sino muy natural. No, más bien yo quisiera agradecerle por este día, por este homenaje que se ha rendido a este gran pensador, Joseph de Maistre. No quisiera terminar la transmisión sin saludar a nuestros amigos que nos siguen de Brasil, especialmente a Osmar Cardoso, o también a nuestros amigos que nos siguen desde Colombia, nuestro amigo Luis Triana, y a todos los amigos de las redes sociales que se han podido conectar el día de hoy para estar junto con nosotros y darle este homenaje muy bien merecido a Joseph de Maistre. Muchas gracias por el día de hoy, mi estimado amigo Víctor Samuel Rivera. Ya tendremos otra oportunidad para seguir conversando sobre otros temas. Nos vemos, queridos amigos, hasta la próxima transmisión. Sí, hasta luego, doctor. Hasta luego. Muchas gracias por asistir. Gracias, doctor. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.